no lo podemos hacer. Bueno, pero seguimos con esta temporada de valientes. Amén. Y valientes los que vinieron hoy con todo el calor. Que Dios los bendiga, hermanos. Yo siempre, ¿vieron? Está ese meme que dice, bueno, tal cosa, pero pasó esta otra y se me pasa. Bueno, yo a veces protesto, digo, cuando tengo calor, tengo que ir a la reunión, y después pensé, Señor vino, dejó su gloria y vivió en un lugar tórrido, porque realmente Israel está en pleno desierto y se bancó unos calores y no había aire acondicionado en esos tiempos, entonces ahí se me pasa todo. Digo, no, digo, Él lo hizo, ¿no? Primero. Bendecimos el nombre del Señor y esperamos que esta palabra también sea para bendición de cada uno de nosotros. Temporada de valientes, la verdad que cuando empezó este tema, a mí me dio una cosa. Nasa, vos también me ponés en cada situación. No, el Señor nos exhorta. Porque yo digo, por eso está el título de la prédica de hoy, ¿valiente yo? Porque acá, sí, bueno, pero ¿valiente yo? A ver, ¿soy tan valiente? Me empecé a cuestionar, ¿no? Y creo que el Señor quiere que lo hagamos nosotros. ¿Cuál es la definición de valiente? Bueno, es alguien que es capaz de emprender una labor arriesgada a pesar del peligro y el temor que provoca. En realidad todos tenemos nuestra cuota de valentía. Chicas, las mujeres que hemos parido algún hijo, somos valientes, ¿o no? Nadie dice amén acá. Ni siquiera. Y criarlos ni te cuento, ¿no? Ya ahí hay una cuota de valentía. Hay muchas cosas. Y soportar a una mujer que está por tener un chico, varones también, es de valientes. Bueno, hay muchas cosas en la vida que requieren riesgo y que las hacemos naturalmente. Pero eso es la valentía que quiere el Señor, ¿no? Es para mí, para cada uno de nosotros. Porque bueno, sí, la valentía nos lleva a enfrentar peligros con audacia, defendernos, encarar situaciones complicadas, o también abstenernos de responder violentamente cuando alguien nos provoca. También eso es valentía, pero sobre todo el que se niega a sí mismo y avanza hacia lo que Dios quiere. Eso marca, digamos, lo que es valor para el Señor, ¿no? Cuando uno realmente no hace caso a las consecuencias más allá de lo que cueste y sigue aquel camino que el Señor nos puso delante. Y en lo cotidiano hay muchas formas de ser valiente. En algunas podemos ser audaces, como decía recién, y en otras reaccionar rápidamente, y en otras reaccionar rápido, pero para escapar, ¿no? Para huir. El miedo no es sonso, dice un refrán, ¿no? Y es una emoción que el Señor puso en nosotros para protegernos, ¿no? Alerta del peligro, está bien, no es tan patológico no tener miedo. Hay una enfermedad que la persona no tiene miedo, como tenerlo en demasiado hasta que nos lleve a una fobia, un pánico, una cosa que nos paralice, ¿no es cierto? Hay una parte de miedo normal. El tema es cuando nos deja actuar, ¿no? Cuando nos detiene y cuando no nos permite avanzar. Y bueno, muchas veces nosotros pensando en los héroes de la fe que están en la palabra, vemos los desafíos. Ya hemos visto ahora en las prédicas anteriores grandes guerreros, ¿no? Josué, David, Nehemías y otros que hemos mencionado. Y podríamos mencionar una larga lista. La verdad que yo estaba revisando, tenemos para predicar un año entero, si nos ponemos a ver la vida y el valor que han aplicado muchos hermanos que están descritos en la Biblia. Y claro, cuando nos comparamos con esta gente de renombre, y decimos, ¿daré yo la talla? Porque la verdad que un David, ¿no? Y yo, David así, y yo, uno se siente muy pequeño, ¿no? Al lado de ellos. El Señor, bueno, ni hablar, ¿no? Peor todavía, más alto, como cantábamos recién. ¿Qué hazaña podría hacer yo o ustedes que se compare con ellos? ¿Sería capaz de responder de la misma manera ante una situación? Pero claro, hemos considerado la valentía solamente como lo heroico, ¿no? Las grandes batallas, ¿sí? Nos imaginamos un guerrero. Ahí yo cuando me tocó el cuadro ese, pensé, miré un montón de fotos de guerreros con unas espadas, estos que hacen ahora con inteligencia artificial, que son unos cosas así, todo con músculo. Y a ver, sí, bueno, está bien como fantasía, pero en la vida real. Sin embargo, en la Biblia tenemos una amplia galería de personas de las cuales sabemos muy poco,
pero merecieron ser registradas en la palabra, a veces con un pequeño versículo, con una frase, y el Señor tiene en cuenta inclusive lo suficiente, ¿no?, a cada uno de ellos como para que quede registrado, a veces hasta ni siquiera su nombre, seres anónimos que en su momento hicieron cosas de valor y que el Señor las tuvo en cuenta. Porque ya sean personas conocidas o anónimas, fue gente que no tenía nada especial, ni siquiera un David, ni siquiera un Nehemías, era gente como cualquiera de nosotros, que tuvieron una situación en un momento dado que enfrentarla y lo hicieron. Y bueno, simplemente tenían un don que Dios le dio y lo pusieron al servicio del Señor, ¿no? Y eso les mereció un lugar en el libro de Dios. Porque nadie, ninguno de nosotros es insignificante en el reino de Dios. Somos valorados, tenemos valor porque le costamos mucho al Hijo de Dios. Por eso Él nos tiene en cuenta y nuestras acciones no pasan desapercibidas. El problema es el que se cree menos, no se estima y se cree despreciado, ese difícilmente desarrolle lo que se necesita para ser valiente. Un ejemplo, el pueblo de Israel, que se perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida por miedo en realidad. Por miedo, porque se sintieron menos, dice, ellos nos ven como langostas, decían los que promovieron este miedo en la gente. Y bueno, no confiaron en Dios y al final terminaron perdiendo la oportunidad, cayendo en rebeldía por un temor infundado. Ahora, las batallas de la vida quizás no se parezcan a esas grandes hazañas que vemos en la Biblia. Quizás no tengamos que matar a un Goliat, espero, ¿no?, que no nos enfrentemos a una cosa así, ni luchar como Esther, por ejemplo, la reina Esther, para salvar a toda la nación. O quizás tampoco seamos llamados a un ministerio enorme como el de Pablo, ¿no?, un ministerio de evangelismo tan grande como el que hizo Pablo. Entonces yo pregunto, bueno, ¿y yo dónde está mi valentía? ¿Qué implica ser valiente? Bueno, ser valiente implica varias cosas. En primer lugar, sobreponerse y vencerse a uno mismo. Porque yo creo que la lucha más difícil que tenemos a veces no está afuera, sino en nuestro propio interior. Esa lucha que tenemos cuando decidimos matar las obras de la carne, cuando somos determinantes en cerrarle la puerta a las tinieblas, resistir las tentaciones y no dejar que el enemigo nos envuelva con sus artimañas. No solo es valiente un guerrero, necesito valor para ser obediente ante la presión, enfrentar los miedos y cumplir lo que Dios me manda hacer. También es enfrentar los conflictos con sabiduría, ¿no? A veces la batalla se gana, como decía antes yo, absteniéndonos de pelear. Dice, la blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15:1, ¿no? Una palabra amable y calma puede desarmar a un violento y llevar paz a nuestra relación con los demás. Y esto se ve mucho en el matrimonio. Yo soy gritona, mi marido es tranquilo, el hombre de paz. Y yo venía de una familia de tanos gritones. Cuando me casé, este no te contestaba, yo podía gritar como loca y el otro, entonces ¿qué tenía que hacer yo? Y cállate la boca, Elena. Entonces, el Señor por algo nos puso juntos, ¿no? Hace 49 años casi que estamos juntos. Pero bueno, ya vamos por los 50. Pero si algunos dicen que aguante, bueno, es mutuo también, no se crean, ¿eh? Bueno, me está mirando por ahí, se va a reír. Pero no se crean todo. Bueno, claro, el que habla mucho queda más en evidencia, pero bueno, ojo. Entonces, el tema es, estaba diciendo, que esa respuesta calma frente a alguien que está medio loquito y medio exaltado, en ese momento mejor no pelear y a lo mejor en ese momento esa paz tuya va a traer paz a esa conversación en el matrimonio, en una cuestión en el trabajo, con la familia y demás. Ténganlo en cuenta porque no es fácil eso tampoco, Bueno, entonces enfrentar conflictos con sabiduría. Envalentonarse no es ser valiente. Por ejemplo, Pedro le dijo a Jesús, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. ¡Wow! Y Jesús le dijo, ya me vas a negar 3 veces. No, yo te voy a seguir. Y cuando arrestaron a Jesús, sacó la espada, hirió a un hombre. Pero en esa misma noche
después, aunque él siguió, bueno, porque era un hombre naturalmente audaz, arriesgado, ¿no? Pero lo siguió a Jesús, pero ya veo que a Jesús lo habían arrestado, es todo lo que habrá pasado por esa cabeza, lo siguió, pero después cuando estaba en el patio, ahí, viendo cómo lo juzgaban a Jesús, el miedo pudo más y lo negó 3 veces. Así que, yo voy ahí, yo derribaré muros, sí, pará, vamos a verte después cuando estés en la situación. Pero este mismo Pedro lo vamos a ver después en el libro de los Hechos, después de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, con una valentía sobrenatural. A él lo quisieron poner preso, lo llevaron ante el concilio junto con Juan, y él nunca más negó a Jesús, y no solamente eso, sino que lo proclamó públicamente. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? Hay un cachito chiquitito en Hechos 4:8 que dice, entonces Pedro, estaba ante el concilio, lleno del Espíritu Santo, y ahí habló con los gobernantes y demás, lleno del Espíritu Santo. Ya lo había dicho Romy en la prédica, nuestra valentía proviene del Espíritu Santo. No hay valentía sin llenura del Espíritu. En lo natural podremos tener un carácter más osado, más arriesgado o ser más miedosos, pero en el Espíritu te moves en una dimensión sobrenatural. Y cosas suceden que te van a sorprender porque los vas a hacer en el poder del Espíritu y no en el tuyo. ¿Por qué? Ya lo hemos visto también, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Bueno, pero yo quería hablar hoy de estuve toda la semana leyendo un valiente que no se creía valiente, un profeta, Jeremías, un valiente que no se creía capaz de serlo. Jeremías es un profeta que vivió hace unos 600 años antes de Cristo, más o menos, en unos tiempos muy, muy difíciles. Era el tiempo final del reino de Judá. Hay un autor, Francisco, que dice, en los tiempos de prueba que señalaban el fin de Judá como nación, iban a venir los babilonios a destruir todo, ¿no? Dios llamó para que hablara en su nombre a un hombre que se consideraba el menos indicado para esa tarea, pero resultó ser el que Dios necesitaba para declarar lo que estaba en su mente. En Jeremías puede verse que los grandes triunfos se hallan frecuentemente en los aparentes fracasos. Este Jeremías, mal llamado profeta llorón, no sé quién le puso ese nombre, bueno, él escribió el libro de Lamentaciones, pero si a nosotros nos pasara lo que tuvo que vivir el otro, qué llorones seríamos. Los argentinos que somos ya llorones, somos quejosos ya por naturaleza. Miren, para dar un ejemplo, ustedes vieron lo que pasó ese 7 de octubre con Hamas cuando invadió ahí ese sector de Israel, que en realidad fue una pequeña parte del pueblo de Israel, donde lo que hicieron, violaron, mataron, donde secuestraron gente, todo ese desastre que hicieron. Bueno, eso en chiquitito era lo que vivió el reino de Israel en grande, en todo el reino pasó eso, porque esta gente de Hamas y estos grupos que hay, utilizan hasta el día de hoy los mismos métodos de hace 3000 años, solo que con armas del siglo XXI. Pero la ferocidad que tienen cuando atacan un lugar es similar a la que tenían esos. Bueno, eso es lo que tuvo que vivir y ver el profeta Jeremías. Era el último tiempo del reino de Judá. Aunque él lamentó su situación, no titubeó nunca en cumplir su tarea, no fue ningún cobarde. Él había nacido en un pueblito que se llamaba Anatot, que estaba a 5 kilómetros de Jerusalén. Era un sacerdote joven, acá tenemos los jóvenes que estuvieron en el campamento. Bueno, cuando el Señor lo llamó tenía aproximadamente unos 20 años, se calcula, en el año 626 a.C. Dios lo llamó a predicar. Y dice así el libro de Jeremías, si me acompañan, en Jeremías capítulo 1, desde el versículo 2 dice: Jeremías recibió palabra del Señor en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón. Este fue el último rey bueno de Judá. También la recibió en los días de Joacim, hijo de Josías, que fue un desastre, rey de Judá, y hasta finales del 11º año de Sedequías, último rey de Judá, es decir, hasta el mes 5 de la cautividad en Jerusalén. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: antes de que yo te formara en el vientre te conocí,
antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Y yo dije, ay Señor, date cuenta que no sé hablar, no soy más que un muchachito. O no soy más que un niño, dicen en la otra versión, o demasiado joven. Era un pibe, era un joven, como cualquiera de ustedes. Y si el Señor te dice, te nombro profeta a las naciones, ¡ah! Mamá, ¿no? Le agarró. Soy un niño, no sé hablar, ¿qué voy a hablar yo? Él se había preparado para otra cosa, para estar más tranquilo, una vida de sacerdote ahí, bueno, mataría los animales para el sacrificio, haría alguna cosa, prendería las lamparitas, ¿no?, del templo, pero el profeta de las naciones, ¿qué tengo que hacer? No, bueno, le agarró el cuiqui. Y claro, no se consideraba capaz de que Dios, pensó que Dios había elegido al hombre equivocado y quiso rehuir su responsabilidad, que no es nada infrecuente. Ya lo vimos en Moisés. Dios lo llama a Moisés y también le dio un montón de excusas a Dios, que no, también, que no sé hablar, que no puedo, bueno, hasta que Dios dijo, anda. Bueno, porque en realidad cualquier hombre o mujer que está consagrado no puede huir, no podemos huir. Cuando Dios te llama, agárrate porque no vas a poder. Cuando Él quiere algo, lo va a tener. El Señor es rey, cantamos, ¿no? Y el siervo fiel necesita valor para seguir, aunque tenga deseo de escapar, ¿no? Sigue diciendo este pasaje en el versículo 7, pero el Señor me dijo, no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que te ordene que digas. Listo, no hay tutía, ¿no? No temas de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra del Señor. Y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo, yo el Señor he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta que este día te he puesto sobre naciones y reinos, para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que construyas y plantes. Diferente que Ezequiel o Isaías, que tuvieron una visión del cielo y demás, él no menciona que haya tenido una visión, simplemente dice, vino a mí palabra de Dios. Eso habla de que él tenía una fluida intimidad con el Señor, que él ya estaba acostumbrado a recibir palabra del Señor. Y cuando uno tiene intimidad y tiene esa conversación con el Señor, cosas pasan porque Dios te revela y te posiciona en el lugar que Él quiere. Y a este hombre le informó lo que lo había predestinado a ser profeta a las naciones. Dios prepara al que elige y desde antes de que naciéramos ya tiene pensado cuál va a ser nuestro destino. Uno se puede negar, pero entonces estaríamos errando al destino que Dios tenía para nosotros. Entonces pone estas objeciones, yo soy joven, no sé hablar, pero son parecidas a las que podemos poner nosotros. Yo podría decir, bueno, yo soy vieja, yo tengo hijos, no, yo tengo mucho trabajo, no, yo me canso, qué sé yo. Podemos decir muchas cosas, son objeciones que ponemos que el Señor dice, a mí me va a venir con la obsesión. Vamos, bueno, entonces lean la palabra, hermanos, y van a ver cuántos grandes héroes al principio tuvieron ese temor. Y bueno, es lógico, somos seres humanos y Dios cuenta con eso también, nos conoce. La reina Esther tenía miedo de presentarse ante el rey, que a pesar de que ella era la reina, si él no la autorizaba a entrar, podían matarla. Así que, bueno, tuvo su momento de temor, pero bueno, ayunó, se preparó y entró y fue y salvó a su pueblo del exterminio. Conocen la historia, hay todo un libro para leer, si quieren leerla. Moisés también, dijimos, argumentó que no podía hablar, Dios le canceló todas las excusas que dio y terminó siendo el gran libertador del pueblo de Israel. Gedeón dudaba, ¿me habrá llamado Dios? No será, le pidió pruebas, a ver si era Dios el que lo llamó. Bueno, Dios le dio las pruebas y bueno, cuando se sacó todas las dudas fue y con 300 hombres venció un ejército enorme. No me digan que lo trataron en el campamento. Bueno, el Señor... Después, bueno, el Nuevo Testamento, Ananías era un cristiano de la ciudad de Damasco, al que Dios lo mandó a ministrar al recién convertido Pablo, que estaba ciego. Pero este hombre expresó su miedo lógico, con la fama que traía Pablo, de que estaba mandando preso a todos los cristianos y mandándolos a matar, no cualquiera se animaba a ir. Señor, este hombre, bueno, Dios lo manda, él va.
Y por la administración de este Ananías, Pablo recibe sanidad de sus ojos y recibe el Espíritu Santo. O sea que se necesitó un Ananías que enfrentara el miedo para que Dios levantara un Pablo. Y después no se lo nombra más Ananías. O sea, se dan cuenta, ¿no? Esta cuestión de que podemos ser anónimos, no hacer algo muy grande, pero eso pequeñito que hiciste a lo mejor tiene una consecuencia, una trascendencia, como decía recién el hermano, mucho mayor de lo que nos imaginamos. Y el Señor nos necesita a nosotros, con todas nuestras debilidades, las fallas y lo humanamente vulnerables que somos, para hacer la obra que Él quiere. Dios dijo, no pongas excusa a tu juventud, vas a ir a donde yo te diga, pero le dio la seguridad de que Él iba a ir con él, que iba a estar con él. Entonces le dijo, no tengas miedo porque yo estoy con vos, yo te voy a salvar. Y fíjense que son palabras dichas hace 2600 años. Y Jesús las vuelve a reiterar. En Mateo 28, en la Gran Comisión, le dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, dijo Jesús 600 años después que Jeremías. Y que dijo también, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos lo dice a nosotros también. Y tenemos que tener fe en eso porque esa fe es la que nos va a sostener. Jeremías es posicionado entonces de puesto sobre naciones y reinos. Y su profecía iba a tener un impacto aterrador. Arrancar y destruir, arruinar y derribar. Mira si Dios te manda una cosa así, ¿no? Es que se avecinaba un tiempo de juicio sobre la nación y el profeta iba a tener que anunciarlo. Pero también después iba a proclamar un futuro de restauración para construir, ¿no? y plantar. Entonces le dice, versículo 1:17, pero tú prepárate. Disponte ya a decirles todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, pues de lo contrario, delante de ellos te quebrantaré. Guarda, no temas delante de ellos porque si no te voy a quebrantar delante de ellos. No te achiques. Date cuenta de que hoy te he puesto, miren lo que le dice, contra toda esta tierra, como una ciudad fortificada. Te he puesto como columna de hierro contra los reyes de Judá, como un muro de bronce contra sus príncipes y sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo, el Señor, te aseguro que estoy contigo y te pondré a salvo. Qué terrible ministerio que le tocó a Jeremías, ¿no? Porque uno dice, wow, qué lindo, voy a servir al Señor. Pero te imaginas que te tocara hacer, que te diga esto, ¿no? Te estoy poniendo en contra de todos y te van a pelear y te van a atacar, pero yo voy a estar con vos. Hay que tener fe, Bueno, para su pueblo no iba a traer buenas noticias. No es como nosotros que tenemos la buena noticia, el Evangelio de la paz. Él no traía buenas noticias. Él iba a estar espiritualmente blindado, ¿no? Ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce. Nos hace acordar un poco a la armadura espiritual que habla Efesios 6, ¿no? Pero acá no iba a ir solamente contra las tinieblas, sino que iba a ir contra sus compatriotas, reyes, príncipes, sacerdotes, porque este pueblo se había corrompido y abandonado al Señor, había dejado su ley, se habían entregado a la idolatría más corrupta y abominable de toda su historia. Habían desoído las voces de los profetas, muchos a los cuales asesinaron. Habían destruido el culto al único Dios y verdadero para entregarse a la adoración de imágenes paganas. Y Dios le venía advirtiendo hacía tiempo, no es que vino así de un día para el otro. Entonces ya era el punto final, la gota, ¿no?, que rebalsaba. Dios le advierte que el ministerio iba a ser difícil, pero como todo aquel que es llamado le asegura su presencia y que Él iba a estar con él, como le dijo a Josué, a Moisés y a todos los que hemos mencionado. Bueno, pero hay un momento que él estuvo 40 años ministrando al pueblo de Israel, aproximadamente, y tuvo momentos críticos. Imagínense, una presión tremenda, ¿no? No sé cómo aguantó este hombre. Y bueno, en un momento dado se sintió desvalido, desanimado, hasta maldijo el día que nació, cosa que también le pasó a Moisés, le pasó a Job, a Elías. Él lo expresa muy vívidamente en su libro. Ustedes pueden ver que él es muy poético, la forma en que él se expresa, ¿no? Y dice, por ejemplo, en el capítulo 8:18, es tan grande el dolor que siento que mi corazón desfallece.
en el versículo 21. La ruina de la hija de mi pueblo me tiene destrozado, me siento apesadumbrado, sobrecogido de terror por todo lo que se venía avecinando. Realmente los babilonios cuando venían arrasaban con todo, era terrible lo que hacían. El lamento del profeta entonces también nos remite al llanto de Jesús sobre Jerusalén, porque él veía lo que se venía adelante, y Jesús también, ¿no? Angustia, temor, desolación se apoderaron del profeta, y eso no es cobardía. Eso es ser sensible a lo que está pasando. Ojalá nosotros llorásemos más viendo cómo está corrompido nuestro pueblo. Todos los días somos bombardeados por noticias que terminamos normalizándolas. Miramos la tele comiendo un pedazo de pizza, viendo cómo matan gente, y en el noticiero, lo vemos como algo tan cotidiano todos los días. Lees el diario y ¿cómo, hermanos? Lloremos y oremos y clamemos por el pueblo, por nuestra sociedad, como hicieron estos profetas, ¿no? No es ser derrotistas y caer en depresión, se trata de que nos conmueva para ir y que tengamos deseo de procurar la salvación de nuestros semejantes, ¿no? Amén, amén. Jeremías sufre una crisis, ¿no? Un momento en que la presión se hace insoportable, el rechazo, la persecución, eso mina la voluntad de cualquier persona, ¿no? Y llega ese momento que no da más y hasta maldice el día que nació. Dice, maldito sea el día que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz, maldito aquel que, pobre tipo, maldito aquel que le anunció a mi padre felicidades, ya tienes un varoncito. Lo remaldijo al pobre hombre que le fue a avisar al padre que él había nacido. O sea, estaba pero resacadísimo, enojadísimo y maldijo todo. Yo les digo, no hay que insultar, pero miren, las maldiciones que se mandan en el Antiguo Testamento no son decirle una palabrota. Los maldicen, pero los mal le desean unas cosas terribles. Bueno, y estaba mal y lo hace. Así que, hermanos, no nos sintamos... Uno dice, bueno, este ser era un ser humano, porque a veces decimos, oh, mirá a este rey, mirá a este personaje, mirá a este que... Somos humanos y el Señor, dice la Biblia, sabe que somos polvo, sabe que somos seres vulnerables y difíciles. Y igual Él quiso confiar en nosotros lo más precioso que tenía, que era el predicar la salvación y nos ama tanto, ¿no? Pero tenemos reacciones así. Este pobre deseaba haberse muerto en el seno de su madre y no tener que ver todo este mal, ¿no? Pero, fíjense lo que dice este pasaje tan precioso, capítulo 20, versículos 7 al 9. Tú, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir. Fuiste fuerte que yo y me venciste. Todos los días se me ofende, todo el mundo se burla de mí. Cada vez que hablo, levanto la voz y grito violencia, destrucción. No hay día, Señor, en que tu palabra no sea para mí motivo de afrenta y de escarnio. Me había propuesto no pensar más en ti ni hablar más en tu nombre. Pero mi corazón se prendía un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo y no pude. Ahí está la clave, hermano, que eso es lo que te hace, el fuego no se apagará, ¿no? Amén. Más allá de las circunstancias, te puede provocar estar en situaciones como esta, pero esto provoca los actos más valientes, ese fuego que el Señor pone en nosotros con su espíritu, el fuego ardiente que quemaba el corazón del profeta y que quema el nuestro, que tiene que quemar nuestro corazón, ese impulso de Dios, quería resistirme, pero no pude. Qué lindo que podamos decir eso nosotros, ¿no? Sí, tengo problemas, tengo cuestiones, tengo mi carácter, pero no me puedo resistir, Señor, adelante, voy a seguir haciendo lo que vos me mandás. Y en sus libros, este libro de Jeremías está varias veces, ¿no?, registrado las quejas de él. Por ejemplo, él le pregunta al Señor por qué los malos prosperan. Habacuc también tiene unos pasajes ahí, no es el único profeta. ¿Hasta cuándo la tierra debe soportar tanta maldad?, le pregunta a Dios, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Por qué a los malos les va bien? ¿Por qué a los buenos les pasan cosas malas? Es una pregunta tan humana, ¿no? Y miren la respuesta de Dios, porque él habrá pensado que Dios le había dicho, bueno, Jeremías, cálmate, esto va a pasar, ¿no? Que pensó que le iba a dar una palmadita al hombro. ¿Saben lo que le dice el Señor? Jeremías 12:5.
Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estás seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¡Qué duro! Dios le dice, si este tipo de cosas que está pasando ahora te molestan, si tu fe es desafiada y clamás y haces estas preguntas, ¿qué vas a hacer cuando sea mucho peor? Porque lo que venía era mucho peor. Jesús también lo dijo, Dijo que nosotros cantamos Maranata, ven Señor, pero Jesús dijo que en los últimos tiempos, y sí, yo también lo canto, ¿no? Van a venir cataclismos, van a venir hambrunas, guerras de nación en nación, y llamó a eso principio de dolores. Así que si nuestra fe se enfría y se debilita en medio de las presiones de hoy, entonces Dios nos plantea, ¿qué vas a hacer si empeora o cuando empeore? ¿Cómo competirás con caballos? ¿Cómo resistirás el tiempo que se avecina si ahora ya te rendís y te das por vencido? Jeremías esperaba entonces que le fuera más liviana la cosa, pero Dios lo prepara para lo que va a venir. Su valentía iba a ser puesta a prueba. Bueno, le pasó de todo, la familia, inclusive la gente de su propio pueblo lo quería matar, los reyes lo persiguieron, lo tiraron a una cisterna llena de barro para que se muriera de hambre. Bueno, lean el libro, ahí está toda la historia. Bueno, él tenía que saber lo que iba a enfrentar. Dios no le doró la píldora, no le dijo, no, vení, no lo llevó con engaño, le dijo, mira, esto es lo que va a pasar. Dios es honesto y firme con nosotros. Pero también, este hombre que ministró tanto tiempo a su pueblo, vio el cumplimiento de todas esas palabras, tuvo que ver lo que pasaba. Él vio la destrucción de su pueblo, vio cuando vinieron los babilonios y arrasaron todo, la ruina, pero él siguió amando a su pueblo a pesar de todo y se quedó con ellos hasta el fin de sus días. Y también fue el profeta que anunció que iban a ser liberados del exilio 70 años después, que eso después lo va a tomar el profeta Daniel. Y también profetizó el nuevo pacto. Cuando nosotros tomamos la cena y recordamos lo que dijo Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que será derramada por ustedes. De ese nuevo pacto que está hablando Jesús, había profetizado Jeremías 600 años antes. Ahora, Dios le dijo a Jeremías cosas que lo consolaban también y nos sirven a nosotros. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Le aseguró que Israel iba a ser restaurado, le mostró el futuro que ellos iban a tener y le dijo que Dios tenía pensamientos de bien y no de mal para ellos. A pesar de todo el pecado que había tenido este pueblo, Dios los amaba. Ahora, Jeremías no vio el cumplimiento de todo esto. La restauración de Israel no la vio, no vio la llegada del Mesías, ni siquiera imaginó el alcance de que iban a tener sus palabras, que 2600 años después todavía nos siguen conmoviendo, ¿no? Hasta el día de hoy. Era un hombre como cualquiera de nosotros, con fortalezas y debilidades, vulnerable, con dudas, temores, pero tuvo la valentía de sobreponerse y obedecer a la voz del Señor. Aunque no se sentía apto, no entendía por qué Dios lo puso en esa situación, aunque renegó muchas veces, pero fue un hombre que sacrificó todo. Aún se privó de tener una familia, pero esto demuestra que las victorias ganadas en situaciones críticas o que parecen imposibles son triunfos que marcan el avance del reino de Dios. Ahora, si leemos a Jeremías o los profetas, vamos a ver que tuvieron que ser valientes en tiempos extremadamente hostiles, ¿no? Y ahora, hoy, nosotros, ¿qué nos toca? Porque estamos hablando mucho de la historia de aquel tiempo, pero ¿y nosotros hoy? En el año 1934, Discepolo escribió el tango Cambalache. ¿Lo habrán escuchado? Que el mundo fue y será, no voy a cantar, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, no hay quien lo niegue, y se pone a describir todo el desastre. Año 1934, hace casi 100 años que escribió esto. Bueno, pasados 100 años y el siglo XXI es más cambalache que el anterior, ¿no? Que el siglo anterior. Parece que vivimos hoy el tiempo de la película Relatos Salvajes, una película que relata en forma muy grotesca cosas que después casi las vemos en la realidad. Parece que la realidad superara la ficción, ¿no?
El grado de falta de respeto, de agresión, de corrupción y de pérdida de valores que estamos viviendo es alarmante, ¿no? Y ese es el contexto en el que tenemos que vivir. Esa es la sociedad por la que tenemos que llorar, clamar y amar. Jeremías era un sacerdote, como les había dicho recién, seguramente formado en la palabra, preparado por una vida tranquila, ministrando religión. Quizá ni siquiera era muy consciente de lo que estaba pasando en su sociedad. Y Dios lo despertó con un balde de agua fría, ¿no? A este pueblo vas a tener que enfrentarte. Y así nos puede pasar a nosotros. Cuando la iglesia se reúne en esta cueva de Adulam, que es Nueva Vida, que es tan lindo, este tiempo que pasamos, hermanos, bendigámoslo, ¿no? Tiempo de alabanza, el sonido de las voces adorando al Señor, el abrazo, tener compañeros de oración, intercesión. Esto es un anticipo, una pequeña pizquita del cielo. Estos retiros, los campamentos, lugares en que sentís, ¿no?, la presencia de Dios tremendamente. Hay que atesorarlos porque te marcan para toda la vida, ¿no? Yo recuerdo todavía algunos retiros de hace muchos años y todavía recuerdo cosas que me enseñaron y que marcaron mi vida. Son regalos del cielo, pero esto es acá adentro. Allá afuera está el desafío, allá afuera está el relato salvaje, allá afuera está el cambalache. Ahí tenemos que ir, ¿no? A diferencia de Jeremías, los profetas antiguos, ellos tenían que anunciar un juicio inminente. Pero nosotros, gracias a Dios, hoy vivimos todavía bajo la gracia. Nuestro anuncio sigue siendo buenas nuevas, gloria a Dios. El evangelio del reino, la posibilidad de salvarse del juicio, que también viene, ojo, y que cada vez está más cerca, pero hoy es el día de salvación. Ese es el mensaje, ese es el propósito y este es el lugar que nos puso el Señor. En tiempo de Jeremías había profetas falsos que profetizaban prosperidad, decían que no iba a pasar nada. Y hoy también tenemos profetas de la prosperidad que dicen que a un cristiano le tiene que ir todo bien, hasta te hacen pactos que parecen más de brujería y hechicería que palabra de Dios, ¿no? Para tener la buena suerte. Pero no es así. Jesús dejó bien en claro que en el mundo tendríamos aflicción, ¿no? Hoy tenemos una carrera que correr, tenemos desafíos y nosotros también, tampoco tenemos que cansarnos, ¿no?, con los que corren de a pie. La vida requiere de acciones valerosas. Y sí, te va a costar mantener una familia. Podés tener una enfermedad, una pérdida, una situación complicada en el trabajo, en el matrimonio o con tus hijos. Hay momentos en que te parece que el cielo fuera de hierro. No sé si a usted le ha pasado, pero te puede pasar. Y parece que las oraciones no llegaran a ninguna parte. Ojo que son nuestras percepciones, esto sí que llegan, pero nosotros a veces pensamos que no. Y peor todavía si sentís que lo que estás haciendo para el Señor no vale. Que tus proyectos, que no funcionan, o que la bendición de Dios está lejos. Yo creo que no hay cosa que acobarde más que pensar que Dios está lejos. En realidad lo que estamos lejos somos nosotros, ¿no? Sin embargo, Él jamás deja de cumplir sus promesas. Y si dijo que estará con nosotros, ¿cuándo? ¿De vez en cuando? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No dudes que Él lo va a hacer. Tampoco nos garantiza el Señor que vamos a ver los resultados. A veces las promesas de Dios se van a cumplir en la siguiente generación. Y a nosotros nos toca poner las bases, el fundamento para que puedan continuar los demás, para que los demás puedan seguir construyendo. Otras veces vamos a pensar que hemos fracasado, pero no nos creamos las mentiras del diablo, ni dejemos que el desaliento nos invada. Conozcamos la palabra, hermano, leamos lo que anunció el Señor, lo que dice Pablo, lo que anuncia Apocalipsis. Pablo le dice a Timoteo que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, que hay luchas, y enumera las acciones pecaminosas de la gente que se va a oponer a la verdad. Eso lo dijo Pablo hace 2000 años, se está cumpliendo hoy totalmente. Y le aconseja que sea buen soldado de Jesucristo, le habla de la armadura en Efesios 6, para resistir el poder de las tinieblas, porque nosotros hoy no es como en la época de los profetas. Hoy no tenemos lucha contra las personas, tenemos lucha contra principados, potestades, huestes de maldad, ¿no? En los lugares celestes. Y esas huestes son las que actúan en la sociedad y provocan todo ese desastre que estábamos describiendo recién. Ahora,
la conclusión de todo esto, y si quieren pasar los chicos, los músicos, está claro que no nos está permitido ser cobardes. Descartamos esto, ¿no? Si tenemos miedo, es hora de entregárselo al Señor y rogar que nos llene con su espíritu. Los primeros cristianos, cuando fueron perseguidos, no pidieron ser librados de los enemigos. Ellos pidieron, en Hechos capítulo 4, 29, dice, después de estar ahí, estaban amenazados, y dice, ahora Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Esa tiene que ser nuestra oración. Extiende tu mano con poder sanador. O sea, querían tener la posibilidad de sanar a las personas, aunque las personas los atacaban, ¿no? Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Hermanos, que este lugar tiemble, que sea lleno del Espíritu Santo y que tengamos, hay una palabra que me gusta en la otra versión que dice denuedo, con valentía, con garra, iban y predicaban a pesar de todas las amenazas que había en contra de ellos. Jeremías no se escondió de su pueblo, proclamó el mensaje que Dios le dio y soportó tiempos muy duros. Siguiendo el ejemplo de Jesús, estos primeros cristianos de la iglesia primitiva también, y no solamente ellos, sino todos los cristianos en el curso de la historia han pasado desafíos, luchas que requieren imperiosamente valentía. Dios promete victoria espiritual. Dios promete que nunca se apartará de nosotros. Entonces, entreguemos delante de Él todo miedo, toda duda. A Él no le molestan nuestras preguntas, nuestros clamores, y animémonos unos a otros para seguir hasta el día que Él venga. En ese cuadro está representado el león de Judá. Está el soldado de rodillas, ese soldado somos nosotros, de rodillas, y va delante nuestro, no es nuestras fuerzas, va delante nuestro, el león de Judá, el invencible, ese Dios más alto que cantábamos recién. No nos olvidemos de eso, porque si lo hacemos en nuestra fuerza estamos fritos, estamos sonados. Es en las fuerzas de Él, Él es el que nos lleva, Él es el que nos guía. El miedo corre por nuestra cuenta, pero el Señor es el que puede neutralizar ese miedo con victoria, que a veces no, reitero, ojo que a veces no vemos la victoria en el momento, pero hay una palabra muy linda que se llama esperanza, lo que esperamos, porque un día lo vamos a tener, y otra palabra que acompaña a esperanza es fe. Si no tenemos fe, el valor tampoco lo vamos a tener. Confianza en el Señor. Así que a la pregunta, ¿valiente yo? Responde que sí. Responde que sí. Valiente vos, valiente yo, valiente vos, valiente vos. Somos valientes, no por mi naturaleza, pero en Cristo soy valiente. Soy más que vencedor, porque su amor me contiene y en sus fuerzas peleo mis batallas. Y vos también peleas las tuyas. Amén. Señor, gracias te doy por esta fuerza que recibimos de vos. Gracias, Señor, por este ejemplo de tanta gente que pusiste en tu libro para que nos inspire, para que nos muestre que aún personas débiles, con muchas dificultades, con dudas, con preguntas, fueron tomadas y con tu poder y tu fuerza lograron cosas tremendas que van a tener trascendencia por los siglos de los siglos. Gracias a gente como esa, Señor, nosotros hoy podemos decir que te conocemos. Gracias a gente que tuvo valor y predicó el Evangelio, hoy nosotros podemos estar acá, podemos tener seguridad de la salvación. Gracias, Señor, por Jesús, el más valiente de los valientes, que a pesar del temor que tuvo en ese Getsemaní, donde sudó sangre, sabiendo lo que le esperaba en esa muerte horrorosa, lo hizo por amor de nosotros y no tuvo en cuenta su propio miedo y fue a la cruz para que nuestra vida fuera salvada. Gracias por Él, gracias por la salvación, y hacenos a nosotros, a cada uno de nosotros, dignos hijos de este Padre del cielo, dignos
de tu amor, Señor, dignos de ser considerados para hacer esa obra y tener ese valor que solamente en ti se puede conseguir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.